están? Son las 3:35 de la mañana, hora Colombia. Y vamos a comenzar con este podcast, el podcast número 66. No puedo permitirme pasar otro día sin hacer el podcast. Técnicamente ya pasó el día, pero si aún no duermo, ya dormí, por eso es que lo estoy haciendo hasta ahora, me quedé dormido. Pero si aún no doy por terminado el día, entonces no ha acabado el día. Vamos a hablar en este podcast número 366. Les pregunté en el grupo de Telegram de qué tema quisieran que hablaran y creo que fue Albanelli la que me dijo que quisiera que hablara sobre creatividad. Entonces vamos a hablar sobre creatividad, ¿ok? No fue Albanelli, fue Estelita la que habló sobre creatividad. Entonces en este podcast voy a hablarte sobre creatividad. Saca tu cuaderno, tu lápiz y vamos. Muy bien, amigos, vamos a empezar con la creatividad. Y cuando estaba mirando, cuando dije voy a hablar sobre qué hablo, creatividad, evidentemente tengo que seguir estudiando y nutriéndome para poder tener más contenido. Se trata de mentalidad, no se trata de 365 días yo hablando netamente, se trata de 365 días yo nutriendo mi cabeza, nutriendo mi mentalidad, y de esta manera puedo hablarles. He tenido unos días un poco ¿cómo decirlo? Saturados, un poco agobiantes digamos que en el buen sentido de la palabra, porque he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y es mucho movimiento y no he podido, digamos que dedicar tanto tiempo a estudiar, pero debería hacerlo. Así que dije, ¿cómo hago para abordar el tema de la creatividad? Y básicamente me metí a internet y busqué pasos para ser creativo, porque hay un libro que se llama Creatividad SA o SA, S.A, que es de Ed Catmull. Acá lo tengo, se los voy a mostrar. Entonces dije, les voy a hablar sobre este libro de Ed Catmull. No se alcanza a ver por la cámara. Y bueno, pero este libro, ahí lo están viendo, Creatividad. Él es el cofundador de Pixar. Sí, es como el fundador realmente de Pixar. Entonces dije, pues voy a hablar sobre este libro. Acabo de darme cuenta que hay unas páginas que tienen unas rayas. No sé si es rayado o lápiz. Bueno, entonces dije, voy a hablar sobre este libro, pero me di cuenta cuando estaba pegándole una revisada al libro, que lo leí hace creo que un par de años, pues que el libro realmente no es que dé muchos tips para ser creativo. O sea, sí los da, pero de pronto no es de la perspectiva donde todos quisiéramos. Es más un libro autobiográfico, un poco contando cómo es la historia de todo lo que fue Pixar, cómo nació, cómo luego se encontraron con Steve Jobs y cómo Steve Jobs los ayudó a ser grandes en el aspecto que era como la mente empresarial, la visión para poder despertar esta creatividad. Entonces en este libro dice cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Ni cuenta muchas historias y sí da algunos tips, pero siento que hay unos libros que deberían ser más metódicos. Este libro, tal vez en mi perspectiva, no es un libro muy metódico de darte pasos para ser creativo, de darte guía y ruta para ser creativo. Así que es un buen libro, un poco autobiográfico también, sí da algunas lecciones. Habla también sobre el liderazgo, habla mucho sobre el liderazgo, la creatividad. Siento que lo aborda desde una parte más gerencial, que es el rol que ahora tiene Ed Catmull. Pero bueno, es un libro que vale la pena que lean en algún momento de sus vidas, por inspirarse también. A mí pues me inspira mucho la animación y todo lo que ha hecho Pixar, así que es un libro bueno. Pero encontrando en internet o buscando en internet me encontré con algo que hablaba sobre 5 pasos para ser una persona creativa. Esto lo encontré en la página de Platzi. Y en estos 5 pasos me llamaron la atención porque técnicamente es parte de lo que hago, y aparte de esto pues les voy a contar como mis experiencias, mi perspectiva. Tal vez esto me va a tomar 2 podcasts hablar sobre esto, pero quiero contarles sobre como mis métodos y mis estrategias para ser creativo. Saben ustedes que yo vivo de la creatividad hace más o menos una década y tal vez más, porque el graffiti hace parte como de la creatividad y hago graffiti hace unos 15 años, tal vez más. Ya haciendo cuentas, llevo más de 15 años haciendo graffiti. Llevo muchos años haciendo graffiti, llevo casi 18 años o 20 años, 18 años
18, hijo de madre, casi 20 años haciendo graffiti, o desde que empecé en esto del mundo del graffiti. Y anteriormente, porque esta es de las primeras objeciones o de las primeras cosas que tengo que romper en la cabeza de las personas cuando me dicen que no son creativos. Y anteriormente yo pensaba que no era creativo. Me acuerdo que yo tenía, no sé, menos de 10 años y me acuerdo a mi hermano verlo dibujar y dibujaba muñecos bonitos. Incluso me acuerdo esto hace muchos años, más de 20, muchos años, no sé ni cuántos, pero sé que era más de 20. Me acuerdo que había una chica que nos cuidaba en la casa, o sea, mi mamá contrataba a una persona, esa persona nos cuidaba de niños y me acuerdo que ella hacía unos dibujitos muy bacanos, dibujaba como monstruos y como cosas así y eran muy chéveres esos dibujos de ella porque eran como creativos, eran monstruos pero como monstruos tiernos. Bueno, eran cosas chéveres, me acuerdo que eran cosas chéveres, a mí me gustaban y hacía como el abecedario y cada letrica era como con ojitos y todo. Y no me acuerdo exactamente de los muñecos, pero sí me acuerdo de la sensación que yo sentía y era que era chévere y que me gustaba eso del dibujo y que me gustaba eso de crear personajes y que me gustaba eso de, pues como de alguna manera darle vida a cosas inertes, como una letra inerte, pero le daba vida personificándola o caracterizándola. Y me acuerdo que ya lo dibujaba así como me imagino que para entretenernos porque pues éramos niños y a mí eso me gustaba y miren que tengo todavía el recuerdo y eso seguro fue hace más de 25 años, estoy seguro de eso. Era muy pequeño porque tenía menos de 8 años porque vivíamos en una casa anteriormente antes de trastearnos al lugar digamos que donde crecimos. Y también me acuerdo mucho de una imagen a mi tío Alex, dibujándonos en un pizarrón, en una agenda. Me acuerdo que estábamos sentados como en una mesa y mi tío nos estaba dibujando superhéroes. Y me acuerdo que él dibujaba como a Superman y lo dibujaba como volando o corriendo. Y pues mi tío es dibujante, entonces hacía como bien la anatomía del cuerpo y así dibujando. Y yo me acuerdo muy bien, o sea, no me acuerdo exactamente del dibujo, todos los detalles, pero me acuerdo de la escena y me acuerdo que él estar dibujando se me hacía asombroso. Y desde ese entonces me gustaba dibujar y me gustaba como crear lo que les digo, esos personajes, darle vida a estos personajes inertes y se me hacía pues asombroso y yo decía yo quiero hacer eso. Y fui creciendo y cuando empecé a dibujar me di cuenta que no sabía dibujar. Era muy malo dibujando, literal era muy malo. Y veía los trabajos de mi hermano y los muñequitos de mi hermano y se me hacía que mi hermano dibujaba muy bien, pero que yo no dibujaba nada bien. Yo decía, no, yo para esto no sirvo. Y así es como yo casi nunca dibujaba bien, ni en el colegio dibujaba, ni hacía muñequitos, ni hacía las tareas dibujando. Y sentía que no era muy habilidoso. Yo veía las cosas de mi hermano y se me hacía que él sí lo hacía bien. Y tenía estos otros referentes como mi tío y esta otra persona que no me acuerdo el nombre de ella. Pero me acuerdo que yo decía, yo no sé dibujar. Y con el tiempo eso del dibujo pues estaba asociado a la creatividad. Por lo tanto decía yo no soy creativo, yo no sé dibujar, yo no soy creativo, yo nunca he practicado el dibujo bien y nunca he sido creativo. Después comienzo a hacer grafitis muy pequeño, tenía creo que 12 años cuando empecé en el mundo del graffiti, los primeros pasos. Y empecé a hacer grafitis y mis grafitis no eran buenos, o sea, era bueno, después empecé a colorear y coloreaba bien, pero no era creativo. El graffiti, para los que no sepan, es letras, la base de graffiti son letras, no muñequitos, pero los muñecos o los personajes o los caracteres, como se les llamaban, pues acompañaban estas letras y las letras técnicamente tenían que ser como enredadas y bueno. Entonces yo tenía un buen amigo que era muy bueno haciendo letras y que con él empezamos en el mundo del graffiti, se llamaba Andrés Devia Firi y en el mundo del graffiti se llamaba Nitro. Y me acuerdo que él dibujaba muy bien y yo lo vi y decía, este man es muy duro y hacía unos personajes y es muy duro. Y yo intentaba inventar personajes y no era bueno, no me salían y los veía estáticos y no les veía como dándole fluidez, dándoles movimiento. Y yo veía las letras de él que él creaba y yo hacía letras pues a mi estilo, porque la idea es que cada uno desarrolle su propio estilo, pero yo sentía que mi estilo no era creativo. Así que desde muy pequeño empecé a crecer con ese concepto de que ni sabía dibujar ni era creativo. Y básicamente es porque no había desarrollado estas técnicas o no había desarrollado el hábito de ser creativo. Y empezó a pasar el tiempo y yo seguía dibujando y trataba yo, algo que yo empecé a aplicar que tal vez te puede servir, es que yo comencé a
a ponerle conciencia a la cosa, me ponía a analizar, empezaba a analizar por qué estas letras de él eran buenas o por qué estos otros dibujos o estos grafitis eran buenos y los míos no. No me quedé solamente con la emoción de decir yo no soy bueno, yo quise ir más allá y dije por qué son buenos o por qué yo no soy bueno. Tiene que haber algo, siempre he tenido una mente como muy analítica y metódica y digo tiene que haber algo, tiene que haber un método. Tal vez por eso a veces siento que mis alumnos dicen que soy buen profesor o que soy bueno enseñándoles o que me entienden o que la pasan bien conmigo, porque trato de enseñarles como a mí me gustaría enseñar y es con método, con pasos, con el porqué, porque cuando entiendes el porqué luego tú puedes crear una infinidad de cosas. Entonces comencé a entender y a decir por qué estas letras no son buenas, por qué las perspectivas, porque los grafitis que yo hago o la línea en la que me movía o la que pinto es graffiti 3D. Hace un tiempo ya no hago graffiti, un año yo creería que hice mi último graffiti o tal vez 2, pero pues todavía tengo todos los conceptos y bueno, puedo hacerlo. No, mentiras, hace un año hice un graffiti, hace menos de un año hice un graffiti en un colegio. Bueno, el caso es que yo empecé a entender por qué las perspectivas, por qué no me quedaban bien y por qué mis letras no daban el 3D, por qué mis letras no salían de la pared y no tenían estas perspectivas que parecieran que tuvieran volumen, y dije ¿por qué? Entonces cuando empiezo a analizar el por qué, comienzo a encontrar cuál era mi falla. Y cada vez que empezaba a mirar los dibujos y empezaba a ver los grafitis de mis amigos o de las personas que veían en las calles o en las revistas de graffiti, porque veíamos revistas de graffiti, entonces yo decía, ese es por esto, tal vez es esto, y empezaba un poco a analizar los colores, empezaba a analizar los degradés, empezaba a delinear, a analizar la perspectiva, o eso se llama el outline, como la letra que los delineaba, y empezaba a mirar también los personajes y empezaba a darme cuenta de qué era lo que yo estaba fallando. Por lo tanto, como ahora era consciente de en qué estaba fallando, podía saber en qué debía enfocarme para mejorar, o en qué debía darle más protagonismo, o porque mis letras eran cuadrados y había otras que tenían, eso se llama como más flow, como más movimiento. Entonces yo decía, tengo que darle más movimiento a mis letras para que se vean mejores. Y así fue como yo empecé en el mundo de la creatividad, desde el arte, desde el graffiti, aunque me di cuenta luego, tiempo más adelante, que la creatividad no se trataba solamente de cosas artísticas, sino que la creatividad también era ese don de cómo tú desarrollas o cómo solucionas un problema, o cómo cuando se te presenta una adversidad tú buscas la manera de darle solución. Y es algo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, y lo que descubrí básicamente, y con eso voy a terminar esta primera parte del podcast y las otras 5 pasos se los voy a dejar para el segundo podcast, pero lo que descubrí básicamente es que la creatividad era algo que yo tenía que comenzar a desarrollar, y que la creatividad era algo que yo y que tú tienes que comenzar a practicar y poner a tu mente en modo creativo. Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Si a ti se te presenta un problema donde dices, no sé, eres una mamá y no sabes que no hay comida para tus hijos, tú te vuelves creativa, recursiva, y tú dices ¿cómo lo soluciono? O por ejemplo, no sé, estás en una situación que no es la más favorable de todas, tienes solamente 2 ingredientes y tus hijos están cansados de comer la misma comida, como pasta siempre. Entonces tú dices ¿qué hago para que esto sea mejor y que mis hijos sientan o les den más ganas de comer, porque llevamos mucho tiempo comiendo lo mismo, o arroz con lentejas, no sé? Entonces ahora te inventas una torta de lentejas, o ahora coges y preparas con unos huevos, una torta de arroz o un calentado que se llama en Colombia arroz, huevos y lentejas. Entonces comienzas a ser creativa, y todos los seres humanos somos creativos. Lo que pasa es que no siempre hemos desarrollado la creatividad, no siempre hemos forzado la creatividad, no siempre hemos provocado el ser creativos, sino nos quedamos de alguna manera algo pausados, algo estáticos, y ese es el problema. Cuando alguien me dice que no soy creativo, la respuesta en realidad es que no has practicado la creatividad. Y por eso en el próximo podcast te voy a hablar de cómo practicar la creatividad, o algunos pasos para que tú puedas desarrollar más ese lado creativo, y te voy a contar la historia de cómo yo sentí, estando en la universidad, que me había equivocado de carrera, porque aún en la universidad, después de pasar por 5, 6, 7 años haciendo grafitis y dibujos, todavía sentía que no era creativo, y en la universidad hubo un momento donde dije me equivoqué de carrera. Eso te lo voy a contar en el próximo podcast. Espero que te haya gustado. Este podcast era más un poco anecdótico y más la enseñanza. Si quieres quedarte con una enseñanza de este podcast, la enseñanza es la siguiente: tú, si eres creativo o creativa,
Lo único que debes hacer es comenzar a trabajar la creatividad en los retos del día a día que te presenta la vida. Retos financieros, emocionales, de alimentación, en tu trabajo, en tu día a día, siempre hay retos. Y si comienzas a poner a tu mente en modo creativo, vas a darte cuenta que realmente eres más creativo o más creativa de lo que pensabas. Déjame un comentario si te gustó esta historia, si te parece importante esta información, si quieres que siga hablando de creatividad, suscríbete al canal y gracias por acompañarme. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.